auspician este programa. A partir de este momento iniciamos un nuevo programa de educación, de ciencia y de cultura, como emitimos todas las semanas por estos canales tan importantes de la ciudad y de la región. Hoy vamos a tener un programa muy diverso, vamos a hablar de educación, vamos a hablar con este micro de salud tan importante que está todas las semanas en educación, en ciencia y cultura. También vamos a hablar de una educación especial, un aspecto importantísimo de la vida educativa en la provincia, como es la educación hospitalaria y domiciliaria, un aspecto muy importante que muchas veces no se conoce, pero que realmente es sumamente interesante. Por tal motivo, hemos preparado una serie de temáticas realmente interesantes para este programa de hoy. Y como hacemos siempre y lo decimos permanentemente, siempre damos la posibilidad a valores de la ciudad, de la región, de la provincia, para exponer su talento profesional en la música. Hoy nos acompaña Alejandra Karim, que es un gusto tenerla en nuestros estudios, en nuestro programa, y por tal motivo le damos la bienvenida y con ella entonces iniciamos un nuevo programa de educación, de ciencia y de cultura. Quiero emborrachar mi corazón para pagar un loco amor que más que amor es un sufrir. Y aquí vengo para eso, a borrar antiguos besos en los besos de otras bocas. Si su amor fue flor de un día, porque causé siempre mía esta cruel preocupación. Quiero por los dos mi copa alzar, para olvidar mi obstinación y más lo vuelvo a recordar. Nostalgias de escuchar su risa loca, de sentir junto a mi boca como un fuego su respiración. Angustia de sentirme abandonada, de pensar que otra a su lado pronto le hablara de amor. Hermano, yo no quiero rebajarme, ni pedirle, ni llorarle, ni decirle que no puedo más vivir. Desde mi triste soledad veré caer las rosas muertas de mi juventud. Gime, bandoneón, tu tango gris, quizás a ti te hiera igual algún amor sentimental. Llora mi alma de fantoche, sola y triste en esta noche, noche negra y sin estrellas. Si las copas traen consuelo, aquí estoy con mi desvelo para ahogarlo de una vez. Quiero por los dos mi copa alzar, para después poder brindar por los fracasos del amor. Nostalgias de escuchar su risa loca, de sentir junto a mi boca como un fuego su respiración. Angustia de sentirme abandonada,
de pensar que otra a su lado pronto le hablará de amor. Hermano, yo no quiero rebajarme, ni pedirle, ni llorarle, ni decirle que no puedo más vivir. Desde mi triste soledad veré caer las rosas muertas de mi juventud. Son solo 6 pasitos, Kini 6. 6, 5, 4, 3, 2, 1, Kini 6. Son solo 6 pasitos. A la suerte hay que ayudarla. Con el Kini estás a 6 pasos de tus sueños. ¿Qué esperás para cumplirlos? 6, 5, 4, 3, 2, 1, Kini 6. Llegó Billetera Santa Fe. Todos los beneficios que necesitas para tus compras y tus ventas a un clic a través de la app Plus Pagos. Simple de usar, transparente, segura y sin gastos extras ni complicaciones. Santa Fe Provincia. AMEN, Asociación Mutual de la Educación Nacional, siempre ofreciendo los mejores servicios a sus asociados. Corrientes 370-448-0240, Rosario. Te insulta, te desprecia, te agrede, te amenaza. Llama al 0800-444-0420. Siempre estamos a tiempo de pedir ayuda. Consejo Municipal de Rosario. La Municipalidad de Capitán Bermúdez y su intendente Daniel Sinali, siempre junto a la educación, la ciencia y la cultura. Escuchar para legislar, dialogar para garantizar derechos y construir una provincia más justa. Cámara de Diputados de la provincia de Santa Fe. AMET, Asociación del Magisterio de Enseñanza Técnica, la verdadera defensa de la educación técnica. Adrián Villovich, presidente comunal de Luis Palacios, siempre acompañando la educación y la cultura de su pueblo. El gobierno de la provincia continúa su plan de vacunación ordenado por prioridades. Doy gracias a toda esta gente que hizo posible que lo vacunen a nosotros que somos de riesgo. Santa Fe Provincia. 6, 5, 4, 3, 2, 1, Kini 6. Son solo 6 pasitos, Kini 6. 6, 5, 4, 3, 2, 1, Kini 6. Son solo 6 pasitos. A la suerte hay que ayudarla. Con el Kini estás a 6 pasos de tus sueños. ¿Qué esperás para cumplirlos? 6, 5, 4, 3, 2, 1, Kini 6. Seguimos en nuestro programa y en este primer bloque nos acompaña, es un gusto tenerlo con nosotros, al director del Centro Cultural Roberto Fontana Rosa, Rafael Bielsa, escritor, poeta, Bielsa periodista. No. Bielsa no. Perdón, me rectifico, Yelpi. No sé por qué me salió justamente este apellido, ¿no? Que tiene que ver también, Rosa, muchas veces con la cultura, ¿no? Sí, pues. ¿Qué tal, Rafael? Es un gusto en nuestro programa. Para mí también, sí. Bueno, en primer lugar, antes de hablar de las importantes y significativas actividades del Centro Cultural Roberto Fontana Rosa, me gustaría como periodista, como escritor, una mención de esta conmemoración de días pasados del 24 de marzo, ¿no? Tan caro a los sentimientos de los argentinos, ¿no? Yo, por una cuestión cronológica, no era un nene cuando se produjo el golpe del 24 de marzo. Es más, trabajaba en la Biblioteca Vigil, claro, que fue una de las más afectadas por la dictadura, ¿no? No solo porque se quemaron más de 45.000 libros, sino porque se robaron el lente del observatorio, porque hubo destrozos. Estaba ubicada en la calle donde Alén. estaba Gaboto y Alén. Sí, el viejo edificio. Sí. El viejo edificio que por suerte ahora, después de muchos avatares, la provincia se devolvió a los
los miembros de la biblioteca. Bueno, y tengo recuerdos muy amargos, como todo el mundo que tiene, digamos, que tiene vocación democrática. A alguno a lo mejor le habrá parecido bien. Sobre todo porque no es el caso particular de mi familia, por suerte en mi familia no hubo, pero sí de muchos amigos, conocidos, desaparecidos, con toda esa cosa, algunos muchos años de cárcel. Y todo eso a uno mismo le iba dando, digamos, una sensación de mayor inseguridad todavía, porque como el famoso poema de Bertolt Brecht, vinieron por fulano, en un momento van a venir por mí. Y porque sobre todo los que estábamos en ese ámbito tan particular de la cultura, en una ciudad chica como Rosario, porque es una ciudad chica, ¿no? Nos conocemos casi todos. Entonces, no es inusual que uno ahora no existía internet, que su agenda, esa agenda a mano, tenía los teléfonos un montón de amigos. Que uno los conocía como amigos y no como militantes, porque en eso eran bastante, muchos eran muy reservados en eso. Y uno pensaba, bueno, en cualquier momento me ven en la agenda de cualquiera de ellos y me vienen a buscar. Es así, todo el mundo vivía con una gran inseguridad. Y fue realmente, digamos, nefasto ese periodo. Nefasto si se piensa más que en ese interregno se produjo que también se cumplió el aniversario de los 40 años de Malvinas. Por un lado. Y se hizo un campeonato mundial que nos dejó, digamos, ante el mundo, siendo noticia en el mundo, pero sabiendo en el mundo, no acá adentro, que acá se violaban los derechos humanos, que había campos de clandestinos de detención y todo lo demás. Todo eso, ni hablar del desguace de la universidad, de la cantidad de intelectuales, científicos, que se tuvieron que exilar, y muchos de los que desaparecieron en ese rubro, ¿no? Claro. Rafael, evidentemente en el año 76, ante esta situación, evidentemente ha habido un quiebre en la cultura nacional. Sí. Era un antes y un después. Muchísimos jóvenes, que inclusive nos están mirando ahora por nuestro canal, ¿cuál es la conciencia realmente que los jóvenes deben tomar en relación a esa situación dramática que vivió la Argentina, traspolada a los tiempos que vivimos hoy? Lo esencial es no, voy a ser un poco grosero, no tragarse un relato que no es el verdadero. Es decir, lo mejor que puede pasar con la historia es investigarla, no llevarse por las opiniones de los demás. Y a mí me parece que en ese sentido, por ejemplo, no quiero ser injusto con nadie, pero en todo las conmemoraciones de este 24 de marzo, nadie se acordó del doctor Alfonsín, que fue, primero, el que fundó la CONADEP, creó la CONADEP y jugó a los integrantes del ejército. Nadie lo menciona, como si la historia hubiera empezado después. No es así. Y además hay toda una campaña, digamos, de desconcientización, más bien que de concientización, de los chicos en las escuelas, incluso en la escuela primaria, secundaria, profesores que cuentan su propia versión, ideologizada, por supuesto, tienen todo el derecho a hacerlo, pero no en una escuela. Claro, es el tema. Claro, y por ejemplo, Rafael, uno de los aspectos que uno ve en la educación particularmente es este trabajo en relación a tener memoria, una memoria objetiva de lo que sucedió, ni para un lado ni para el otro. No, seguramente. Y yo comparto su opinión en el sentido de que nos falta mucha memoria en la Argentina. Vivimos a cortos plazos de tiempo. Y lo que pasó ayer ya hoy es viejo. Sí, vivimos ni siquiera lo inmediato. Claro. Lo inmediato nos pasa por arriba y lo mediático también. Yo creo que lo ideal sería que, digamos, no es fácil, yo me doy cuenta que no es fácil porque, digamos, es una sociedad, no sé si la sociedad, pero hay una grieta, no me gusta la palabra, que se ha ido cada vez consolidando más y eso impide que haya, digamos, no consenso, hasta ni diálogo hay en este momento, esa es la verdad. Y si hubiera esa posibilidad, tal vez se podría ver que el relato analice objetivamente las dos partes, el terrorismo de Estado y el terrorismo del otro lado, ¿cierto? El terrorismo subversivo, digamos así. Cosa que no ocurre. Yo creo que lo mejor que nos puede pasar a nosotros no es el olvido, de ninguna manera. Es la memoria, como usted dice. Sostener la vigencia de la memoria.
Y en algún momento, yo no voy a estar, usted seguramente a lo mejor tampoco, mis hijas son grandes, pero los nietos a lo mejor van a vivir en un país donde en un momento dado se sepa cuál fue la verdadera historia de esos años de plomo, digamos así. Que entre usted y yo no empezaron en el 76. No. Empezaron en el 72 con la Trenzá y todo lo demás. Efectivamente. Que fue, claro. Efectivamente. Ahora le hago la última pregunta en relación a este tema y después vamos al Centro Cultural. ¿Usted cree que el pueblo argentino ha tomado real conciencia de este tipo de situación en todos los sectores de la sociedad y que estas cuestiones no vuelven a pasar? Hemos madurado mucho. Sí, creo que una de las cosas que me preocupó, que si hubieras, no digo festejado, celebrado el día como si fuera un hecho, una fiesta. Y no fue fiesta, claro. ¿Qué va a ser una fiesta? Claro, al contrario. Fue una tragedia. Una tragedia nacional, por claro. supuesto. Entonces, y me parece a mí que la otra cosa es que nosotros decimos que no hay que ver, pero buena parte de la sociedad, con razón, es atendible, y más bien piensa que es mejor olvidarse de todo eso. El pasado triste, trágico, y no va a volver a pasar. Nadie sabe si lo. Yo tengo la certeza absoluta que no va a volver a pasar, porque me parece que 30 y pico de años de democracia la han consolidado, sí, me parece a mí. Tiempo, sí. Y yo me acuerdo cuando yo fui el primer titular del área de cultura de la ciudad en el 83, cuando empezó el gobierno de Alfonsín, la necesidad que tenía toda la sociedad de participar. Claro, uno no sé, qué buena gestión que hiciste vos, sí, pero a mí me empujó la gente también, porque tenía 6, 7 años de censura, de discriminación, listas negras. Entonces la gente, ¿qué quería? Quería volver a la calle, quería ir a la plaza a escuchar música, quería ver teatro, quería hacer toda una serie de cosas que la tuvieron amordazada durante todo ese tiempo. Y eso, bueno, yo creo que eso también debería ser un ejemplo ahora. Lo mejor que puede haber es el consenso, el diálogo y la participación de la gente. Rafael, en el final, la última preguntita le quiero hacer, porque sé que están trabajando muy bien en el Centro Cultural Roberto Fontana Rosa, tienen previsto algunas series de actividades realmente significativas que van a ser para la ciudad y para la zona, ¿no? Sí, seguro. Lo primero que hicimos ahora es planificar una serie de seminarios, talleres, le llaman a los seminarios, que tengan que ver, digamos, en general con acontecimientos importantes. Por ejemplo, el mes que viene ahora empiezan 2 talleres, dos seminarios. Todos los seminarios lo dan, en muchos casos, críticos y escritores prestigiosos y toda gente de la Universidad Nacional de Rosario. En abril van a ser los 2 primeros seminarios. Uno lo va a dar Martín Prieto y es sobre Borges en la literatura argentina. Los cupos son limitados porque el disertante quiere dialogar después con los presentes. Entonces el cupo son 30. En el de Borges se escribieron 45 ya. Y el otro que se hace en abril es de Roberto García, que se va a llamar César Vallejo y las vanguardias poéticas en Latinoamérica. ¿Por qué? Porque este año se cumplen 100 años de la publicación de Trills, el libro más importante y más revolucionario en el sentido estético, digamos, ¿no? De Vallejo. En agosto, Susana Rosano, que es doctora de letras y graduada en la Universidad de Pittsburgh, va a dar un seminario sobre Beatriz Guido y la literatura femenina en la década del 60. ¿Por qué? Porque se cumplen 100 años del nacimiento de Beatriz Guido, que era rosarina, que además de ser la mujer de Torre Nilsson, fue una escritora decisiva e importante, un bestseller, como se dice ahora. Exacto. Y después va a haber dos seminarios más, uno de Antonio Oliva sobre los movimientos sindicales, sociales y sindicales en Rosario, y el anarquismo en la década del 1900 al 30, cuando se le llamaba la Barcelona Argentina. Y el otro seminario final de este año es el de Manuel Quaranta, que es un seminario de filosofía, de divulgación filosófica en realidad. Pero recién hablábamos, y quiero terminar con esto porque es muy importante, la Feria del Libro. Bueno, ya hay una semi-confirmación, que va a ser confirmación, porque el deseo del intendente de mi amigo Pablo Jaime es que vuelva a hacerse la Feria del Libro. Se va a llevar a cabo en septiembre, presuntamente, casi seguramente entre el 9 y el 20 de septiembre.
son 10 días, como se hizo la última vez. Como se hizo la última vez. Sí, que fue realmente un éxito. Sí, un éxito, una concurrencia como dicen los amigos, masiva, como dice la gente, no se podía caminar. Sí, sí, es una concurrencia muy masiva, sí, evidentemente. Y fue muy bueno para los libreros, para los escritores. Vinieron escritores importantes, la gente pudo dialogar con ellos. Sí, la Feria del Libro es un evento importante en cualquier lugar del mundo. Y usted lo sabe bien, bueno, usted muchas veces en la Feria del Libro de Buenos Aires, sí, que también es un mar de gente. Y acá va a pasar lo mismo, por suerte. Rafael Guillerpi, muchas gracias por haber estado con nosotros. Siempre es un gusto hablar de cultura con usted en este programa, que justamente es Educación, Ciencia y Cultura. Muy amable. No, muchas gracias a usted, ha sido un placer. Vamos a una pausa y luego seguimos transitando este programa de educación, de ciencia y de cultura. Primera clase remis, la mejor manera y el mejor precio para viajar. 454-54-54. Primera clase remis. 6, 5, 4, 3, 2, 1 y 6. Son solo 6 pasitos, 15. 6, 5, 4, 3, 2, 1, 15. Son solo 6 pasitos. A la suerte hay que ayudarla. Con el Kini estás a 6 pasos de tus sueños. ¿Qué esperás para cumplirlos? 6, 5, 4, 3, 2, 1, 15. Llegó Billetera Santa Fe. Todos los beneficios que necesitas para tus compras y tus ventas a un clic a través de la app Plus Pagos. Simple de usar, transparente, segura y sin gastos extras ni complicaciones. Santa Fe Provincia. La Municipalidad de Capitán Bermúdez y su intendente Daniel Sinali, siempre junto a la educación, la ciencia y la cultura. Te insulta, te desprecia, te agrede, te amenaza. Llama al 0800-444-0420. Siempre estamos a tiempo de pedir ayuda. Consejo Municipal de Rosario. La democracia se construye desde el diálogo y la participación. Cámara de Diputados de la Provincia de Santa Fe. Distribuidora La María. Gran variedad de mercadería para tu negocio. Elaboración propia de productos lácteos. Especialidad en quesos. Precios muy competitivos. Distribuidora La María. Eva Perón 151, Capitán Bermúdez. Teléfono 341-491-3305. Los esperamos. 6, 5, 4, 3, 2, 1 y 6. Son solo 6 pasitos, 15. 6, 5, 4, 3, 2, 1, 15. Son solo 6 pasitos. A la suerte hay que ayudarla. Con el Kini estás a 6 pasos de tus sueños. ¿Qué esperás para cumplirlos? 6, 5, 4, 3, 2, 1, 15. La democracia se construye desde el diálogo y la participación. Cámara de Diputados de la Provincia de Santa Fe. Distribuidora La María. Gran variedad de mercadería para tu negocio. Elaboración propia de productos lácteos. Especialidad en quesos. Precios muy competitivos. Distribuidora La María. Eva Perón 151, Capitán Bermúdez. Teléfono 341-491-3305. Los esperamos. 6, 5, 4, 3, 2, 1 y 6. Son solo 6 pasitos, 15. 6, 5, 4, 3, 2, 1, 15. Son solo 6 pasitos. A la suerte hay que ayudarla. Con el Kini estás a 6 pasos de tus sueños. ¿Qué esperás para cumplirlos? 6, 5, 4, 3, 2, 1, 15. En el desarrollo de este programa nos acompaña, agradeciendo por supuesto la visita en nuestros estudios, de la ex ministra de Educación de la provincia de Santa Fe, diputada actual provincial, Claudia Balaguer. Claudia, gracias por estar con nosotros. No, al contrario, muchas gracias por invitarme, como siempre. La primera pregunta que quiero hacer, si bien es cierto tiene una relación directa con la educación también, pero es un tema tan particular, tan especial, que en los últimos años se le ha dedicado mucho tiempo, que es a los temas ambientales, ¿no? Y a eso hay que sumarle que en los últimos años hemos tenido en Rosario, en el Gran Rosario, en toda esta zona, serios problemas ambientales. Y sé que están trabajando puntualmente en esto. En relación a eso me gustaría una reflexión de tu parte. Sí, la verdad que estamos abordando con mucha fuerza en la Cámara de Diputados y Diputadas el tema ambiental,
Bueno, yo particularmente presenté un proyecto de educación ambiental. Me parece que como se viene abordando en la escuela, que es interesante porque se abordan los temas de reciclaje, de cuidado del ambiente, un montón de pequeñas prácticas que van desarrollando los chicos y que lo incorporan, como hacen siempre los chicos, como una esponja, y luego lo trasladan también a la comunidad y a la familia. Bueno, que esto pueda ser una ley y que se aborde en la profundidad que corresponde a cada nivel educativo, aún en la formación docente, es muy importante, porque esto va transmitiendo una cultura del cuidado, una cultura del consumo y una cultura también de la producción que sin duda tiene que ser revisada, porque todo lo que nos pasa por algo, ¿no? Claro. Ahora, Claudia, hay un articulado en esta famosa Ley Provincial de Educación, en la cual han trabajado muchísimo, sobre este tema de abordar la temática en la currícula, justamente el medio ambiente. Sí, está presente en la Ley de Educación como un contenido y específicamente un abordaje, y ahora presentamos también una ley aparte de educación ambiental que profundiza más aún de la Ley de Educación lo que significa abordar la temática ambiental en la escuela, que la verdad que yo creo que es el tema del presente y es el tema que nos va a garantizar un futuro también, ¿no? Claro. Como humanidad, que esto se aborde adecuadamente. Claudia, hay una ley que ustedes también trabajaron mucho y es muy importante para los jóvenes en los distintos matices de la educación santafesina, que es justamente la enseñanza de las ESI, ¿no? Tema que viene demorado, que va, que viene, pero que todavía en Santa Fe no tenemos la ley definitivamente en relación a esto. ¿Qué opinión le merece? Bueno, lamentablemente el Senado no nos está acompañando en un montón de cosas. Yo es algo que siempre le recrimino, incluso personalmente, a los senadores, ¿no? Porque tenemos la Ley de Educación, que ya tuvo 2 sanciones por la Cámara de Diputados y no atravesó el Senado. Igualmente la Ley de ESI, 2 sanciones por la Cámara de Diputados y no atraviesa el Senado. Yo creo que lamentablemente se dejan presionar por algunos sectores que tienen, bueno, una militancia muy marcada en contra de la ESI, ¿no? Claro. Esto que han logrado instalar, de tergiversar mucho lo que se dice en la escuela, los contenidos, las prácticas educativas, y a través de esa tergiversación están presionando también a los sectores legislativos. Esperemos que esto se revierta. Es fundamental para prevenir el abuso infantil, para detectar los casos y poder denunciarlos adecuadamente a la justicia, para prevenir el embarazo adolescente, para prevenir la discriminación, para trabajar, bueno, en toda la temática que hace a la sexualidad integralmente. Integralmente. Y creemos que esto es muy importante que salga adelante. Claudia, hemos retomado en la provincia la presencialidad, ¿no? Que es lo más importante de una tarea educativa fundamentalmente. ¿Cómo analiza usted, que fue ministra de Educación de la provincia, cómo estamos desde el punto de vista educativo en Santa Fe después de 2 años que hemos trabajado prácticamente al 100% con la virtualidad? Ahora volvemos nuevamente a la presencialidad. Seguramente en algunos aspectos se utilizará como herramienta pedagógica la virtualidad, evidentemente. ¿Cómo analiza toda esta situación ahora? Creo que evidentemente han faltado algunas cosas, ¿no? Como poner todos los edificios escolares en condiciones, mucho tiempo los edificios cerrados, algunos han sido incluso vandalizados, y hay que, bueno, trabajar en eso para que los edificios estén en condiciones. Ahora nos encontramos con que hay varios sin provisión de gas, comienzan a funcionar los comedores escolares, entonces también es muy importante volver a darle prioridad a ese sistema alimentario dentro de las escuelas, y yo creo que también hemos perdido mucho en calidad educativa, ¿no? Estamos ahí con muchos contenidos que no se han recuperado, con mucho trabajo que no se ha hecho con una planificación, ¿no? Se habló de 2 años en uno en pandemia, ¿no? Donde se trabajaba lo que se llamaba la unidad académica, la unidad pedagógica. Pero en realidad no hubo una planificación para articular esos contenidos y que no faltara nada. Entonces, bueno, ahora nos encontramos con chicos que tienen serios déficits, que si no ponemos
mucha fuerza en esto. Bueno, las últimas resoluciones han permitido que se llevaran muchas materias, los chicos igualmente pasaran de año. Bueno, en las escuelas técnicas hasta 6 materias pasaban. Bueno, a mí eso me preocupa muchísimo, porque en qué momento van a recuperar esos chicos, y sobre todo escuelas técnicas que tienen talleres en contraturno, bueno, todos conocemos cómo funciona el sistema, y cómo van a llegar esos chicos a los estudios superiores. Claro. Claudia, Santa Fe ahora tiene la ley de conectividad y con usted lo habíamos charlado en algunas oportunidades en relación a la deserción escolar. Muchísimos chicos en toda la provincia, por problemas de internet fundamentalmente, han hecho abandono de la escuela. En función a la aplicación de la ley de conectividad y en la búsqueda de los chicos a rescatar para que vuelvan a la escuela, ¿cómo observa ese panorama usted? Bueno, hay dos grandes tareas. Primero, poner en obras esa conectividad que ya votó la legislatura y que recordemos que es un financiamiento muy importante en dólares, ¿no? Entonces, bueno, hay que aprovechar rápidamente ese financiamiento y llevar conectividad a todos los lugares que se pueda. Y, por otro lado, aprovechar lo que se aprendió en la virtualidad, porque también hay un saldo positivo de manejo de tecnología, de implementación de los contenidos de otra manera, de otras prácticas, de otra didáctica aplicada a través de la virtualidad, que creo que no se está aprovechando ahora adecuadamente, ¿no? Porque se habló mucho de educación mixta, de bimodalidad, de que algunos chicos que no pudieran concurrir por situaciones de enfermedad, por diversas situaciones, pudiera estar el aula también conectada y llegar a los hogares en simultáneo a la presencialidad. Bueno, todavía falta mucho de todo eso para poder desarrollarse de la mejor manera. Y por otro lado hay que ir a buscar a los chicos casa por casa. Claro. No hay otra forma, nosotros lo tenemos muy estudiado con el Vuelvo a Estudiar. Claro. Hay que ir, motivar a la familia, motivar a los estudiantes, llevarle un abanico de opciones para que elijan cómo reingresar al sistema educativo, y toda esa tarea lamentablemente se abandonó. Claro. Se abandonó y hoy cuesta mucho volver a poner en marcha un programa socioeducativo de esas características. En el final, le hago la última, porque usted ha sido crítica en este tema. La provincia de Santa Fe ha delegado en municipios y en comuna el tema educativo. En relación a esta crítica que usted hace, ¿cuál sería el fundamento lógico por el cual se expresa de esta manera, Claudia? Bueno, la verdad que los municipios y comunas han tenido una tremenda tarea durante estos 2 años de pandemia, una enorme cantidad de responsabilidades, de inversión, y la tarea educativa no es inherente a ese nivel del Estado. Para eso está el Ministerio de Educación. Para eso tiene sus equipos territoriales, tiene sus delegados regionales, tendría que tener sus equipos, como decía antes, socioeducativos recorriendo el territorio y de esa manera traer a los chicos uno por uno nuevamente a la escuela. Ahí hay un plan que viene muy de la gestión de Rafaela, de la época de la intendencia de Rafaela, del propio gobernador, donde, bueno, trabajaba con los chicos de 7º grado y 1er año de la secundaria, y lo tomaron como municipio. Pero la verdad que eso no se puede extender a todo el territorio. Hay una responsabilidad intrínseca, inherente al Ministerio de Educación para abordar esa tarea con seriedad. Claudia, ha sido muy amable por estar en nuestro programa. Siempre es interesante charlar temas educativos con usted, muy amable. Gracias por la invitación nuevamente. Nosotros vamos a una pequeña pausa y luego seguimos transitando educación, ciencia y cultura con las diversas temáticas que tenemos preparadas para hoy. Los beneficios del boleto educativo rural llegan a toda la provincia, porque el futuro de Santa Fe está en las aulas. Boleto educativo rural. Santa Fe Provincia. Te insulta, te desprecia, te agrede, te amenaza. Llama al 0800-444-0420. Siempre estamos a tiempo de pedir ayuda. Consejo Municipal de Rosario. La democracia se construye desde el diálogo y la participación. Cámara de Diputados de la Provincia de Santa Fe.
El gobierno de la provincia continúa su plan de vacunación ordenado por prioridades. Doy gracias a toda esta gente que hizo posible que los vacunen a nosotros que somos de riesgo. Santa Fe Provincia. 6, 5, 4, 3, 2, 1, 15. Son solo 6 pasitos, 15. 6, 5, 4, 3, 2, 1, 15. Son solo 6 pasitos. A la suerte hay que ayudarla. Con el Kini estás a 6 pasos de tus sueños. ¿Qué esperás para cumplirlos? 6, 5, 4, 3, 2, 1, 15. Seguimos en nuestro programa interesantísimo que tenemos hoy, como decíamos recién, abordando distintos temas tan importantes como es la cultura, la educación, la medicina. Después vamos a estar charlando también con el responsable de Defensa del Consumidor de la MUNI de Rosario, también temas muy, muy importantes. Pero ahora estamos en contacto con la directora provincial de Educación Hospitalaria y Domiciliaria de la provincia de Santa Fe, Raquel Tibaldo. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Hola, buenas noches, ¿cómo están? Muy bien, es un gusto tenerla en nuestro programa. Yo decía recién en el inicio del mismo la importancia que tiene y muchas veces no conocida en la población la educación hospitalaria y domiciliaria. Raquel. Sí, es cierto. La verdad que no se conoce el trabajo silencioso que hacen muchas personas en los hospitales públicos o privados. Es un trabajo muy dedicado, muy responsable y que mucha gente, la población en general, no la conoce a esta modalidad del sistema educativo. Pero realmente hace muchos años, muchas décadas que existe y que, bueno, en el 2011 con la ley provincial ya pasó a la órbita del Estado. En realidad, quien le da marco es la Ley Nacional de Educación, la Ley 26206 del 2006, que la toma como modalidad del sistema educativo y que la provincia de Santa Fe la hace propia en el 2011. Claro. Raquel, le quiero preguntar lo siguiente. ¿Es importante desde el punto de vista numérico de niños o jóvenes que a través de la educación domiciliaria y hospitalaria la tenemos dentro del sistema educativo provincial? ¿Es significativa esa cantidad de gente? Es significativa en el marco del derecho, ¿sí? Porque nosotros cuidamos las trayectorias escolares de los chicos, pero en realidad nuestra función es garantizar el derecho a la educación. O sea que si un niño, niña o adolescente se encuentra transitando una situación de enfermedad, no quede excluido del sistema educativo y se garantice la continuidad de su escolaridad. Es significativo porque hay muchos niños que transitan una enfermedad. Puede ser que estén internados como puede ser que tengan que hacer reposo en sus domicilios. Y entonces, a partir de que la familia notifica a la escuela, nosotros podemos darle la continuidad y digo continuidad porque en realidad los maestros lo que hacen es comunicarse inmediatamente con su escuela de origen y seguir dando los contenidos que se están dando en su escuela habitual. Una de las tareas muy importantes que ustedes vienen desarrollando en los últimos tiempos es en la formación y en la capacitación de estos docentes que trabajan justamente en este aspecto de la educación, ¿no? Sí, nosotros nos identificamos con, digamos, nuestra modalidad tiene una identidad, ¿sí? Si bien ingresan a la modalidad cualquier docente que tenga título docente y se inscriben en el escalafón para dar clases en las escuelas hospitalarias, estamos tratando de darle un perfil específico a nuestra modalidad, porque no cualquier docente puede trabajar en esos lugares. No nos olvidemos que son lugares de encierro, que la atención es personalizada, porque hay niños que, se requiere de cumplir con medidas de bioseguridad, ¿sí? Tanto en el domicilio como en los hospitales,
y que hay que tener una preparación para estar acompañando a ese alumno que requiere de cierta pedagogía diferente. Nosotros le llamamos la pedagogía hospitalaria, porque necesitamos otras herramientas diferentes cuando un niño o un adolescente está transitando una situación de enfermedad. O sea, no es lo mismo estar dando clases frente a un grupo con niños que están sanos, que con estudiantes que requieren de otros tiempos, de otro acompañamiento, de otra paciencia, ternura, o sea, otra forma de llegar desde el juego o desde la tecnología, porque en ese momento está transitando una enfermedad y no siempre se encuentra bien. Claro. Tampoco podemos darle clases toda la mañana o toda la tarde, se requieren de otras instancias de aprendizaje. Claro, los procesos educativos en relación a esto son muchas veces mucho más lentos, y en función de esto le quiero preguntar concretamente en los contenidos pedagógicos. ¿Son los mismos contenidos que tenemos en los niveles normales de educación en la provincia, no? Sí, en ese sentido es lo mismo, sí. Nosotros estamos dando clases en los 3 niveles obligatorios, nivel inicial, primario y secundario. En ambas escuelas, porque la provincia tiene 2 escuelas hospitalarias. Una escuela sede que funciona en el Hospital Alasia y otra escuela sede que funciona en el Hospital Vilela de Rosario. Pero a su vez esas plantas docentes van a atender a otros nosocomios, ¿sí? Van al Iturraspe, al Hospital Iturraspe, al Miray López, en Santa Fe. También van al provincial, al Hospital Provincial de Rosario, al Zona Norte. Y bueno, sí, se requiere realmente de otros tiempos, se requiere de instancias de corto periodo de atención, ¿sí? Raquel, ha sido muy amable por estar en nuestro programa para poder exponer esta temática tan importante dentro de la educación en la provincia de Santa Fe. Bueno, nosotros, hablo de nosotros porque somos un equipo de trabajo. Te agradecemos este momento, este espacio, porque en realidad lo que queremos es dar a conocer nuestra modalidad y saber que cuentan con este derecho de garantizar la continuidad de las trayectorias para todos los niños y jóvenes de la provincia de Santa Fe. Muy amable, un fuerte abrazo. Abrazo. Seguimos en el programa. Bueno, estamos con el doctor Tuninetti, la doctora Boja. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? ¿Qué tal, Daniel? Muy bien, buenas tardes. Continuamos con el tema de la medicina. Abordamos concretamente la educación y ahora vamos a abordar 2 temas importantes que ustedes van a desarrollar. En primer lugar, Alberto, ¿cuál sería justamente la temática que vamos a desarrollar en este micro de salud hoy? Bueno, con la doctora hablamos de un tema que por ahí compartimos en diferentes medidas, ¿no? Que es la alopecia. Ella en su parte clínica y tratamiento, ¿no es cierto?, diagnóstico, las causas. Así que nos va a contar un poco Dolores y yo te voy a contar un poquito de lo que hacemos nosotros en grandes defectos, donde se pierde una importante cantidad de cuero cabelludo. Y ahí entra, antes que vayamos a la doctora, ahí entra a jugar todo el tema de la cirugía. Claro. Bueno, después vamos a la cirugía. Entonces vamos a hablar con la doctora en primer lugar de este tema. Gracias por estar nuevamente. Favor. Qué importante que es que conozcamos el nombre técnico, que es alopecia. ¿Por qué? Porque está bueno también mirar en los prospectos de los medicamentos que tomamos, que entre los efectos colaterales no esté este nombre. Claro. Yo de ahora en adelante le voy a decir caída del cabello. Claro. Tenemos que tomar conciencia que la caída de cabello es un hecho médico. Muy importante, porque a veces es la punta de ovillo para descubrir enfermedades clínicas. Por lo tanto, una paciente que sufre pérdida de cabello importante debe asistir al dermatólogo o a su clínico en primera instancia. ¿Siempre tiene que ver con alguna patología para poder trabajar? ¿O, por ejemplo, la alimentación tiene incidencia también en esto? La alimentación tiene mucha incidencia, porque la raíz del pelo se nutre de zinc, selenio, cobre. Claro. Y fíjate, Daniel, que nosotros pedimos una analítica muy completa. Hacemos un cribado. ¿Qué quiere decir cribado?
buscamos los puntitos del hilito del ovillo Sí. para ver si estamos frente a una enfermedad o frente a veces a una caída por estrés o una caída por alguna enfermedad que ya pasó. Por ejemplo, estamos viendo cantidades de alopecia post-COVID. Claro. La alopecia post-COVID es muy notoria, es a los 3 meses de haber padecido el COVID, empiezan con una gran pérdida ¿Eso del puede cabello. ser post-COVID, que ha quedado como una secuela post-COVID de esto? Totalmente discutido en estudios, sabés que el COVID es para la ciencia médica todavía en algunas cosas algún misterio. Hay varias teorías. Una que se comportaría si han tenido fiebre como cualquier enfermedad infecciosa donde después de una fiebre cae el cabello. Otra se está hablando de microémbolos. A raíz, pero no está todo en vías de estudio. Recordemos que es un bichito nuevo. Claro. Por lo menos Y el estrés postraumático El común estrés. a un montón También, de claro, Tiene mucha incidencia, ¿no? El estrés. Muchísimo, Sí, ni hablar. sí. Y por ejemplo, cuando se llega, por ejemplo, a la cirugía, que es el último paso, ya evidentemente ha habido todo un proceso clínico previamente. Claro, ¿Por sí. qué se llega, Alberto? Bueno, hay personas que no les afecta, ¿no es cierto? Siempre cuando viene el paciente nosotros vemos cuál es su inquietud, por qué se llegó hasta este lugar y es, bueno, tengo esta zona, bueno, va implante capilar, sí, no, o tienen grandes defectos, a veces secuela de accidentes, de quemaduras. Tengo muchos en chicos que mordeduras de perros que le arrancan mitad del cuero cabelludo. Claro. Y eso no se puede implantar en el momento, así que se difiere, se hace un injerto y después más adelante se colocan unos expansores, que es como si fuese la cámara de una pelota de fútbol. Tiene un tubito, una válvula, todo abajo de la piel, se expande el cuero cabelludo que quedó sano, se lo infla, así 10% por semana, en 10 semanas lo inflamos todo al expansor y todo eso sano, ese tejido sano nosotros lo expandimos, lo utilizamos para resecar esa cicatriz y correrlo y cubrir el defecto. Claro. En el final, doctora, uno a veces en reuniones de amigos, este es un tema que empezó a aparecer en los últimos tiempos, la caída del cabello. Sí. Y ya se va tomando conciencia como una enfermedad, ¿no? Es decir, hoy la gente se preocupa fundamentalmente ante la caída de cabello. Pero yo quiero dejar algo aclarado. Sí. El pelo pasa por 3 fases. Sí. Que para hacer una nemotecnia nosotros decimos 3 años, 3 semanas, 3 meses. La fase de crecimiento anágeno, más o menos 3 años. Una fase donde se corta el pelo y queda como en un reposo, la catágena, y luego la telógena, que es la caída. El pelo normalmente cae, y cae normalmente hasta un 10% de la cantidad de pelos que tenemos en la cabeza. Estamos hablando 80 a 100 pelos por día. Una cantidad es una cantidad notoria. Claro. Lo que pasa, que los que cumplimos varios 15 abriles, recordamos una propaganda que era un poquito confusa, donde decía, si ves tantos pelos, preocupate y comprate el champú tal. Claro. En realidad tenemos que tomar en cuenta que hay 80, 100 pelos por día que caen. Entonces, para determinar qué es una patología, primero tenemos que tener una cifra contundente. Segundo, hacer bien el screening que te dije, que va desde causas endocrinas, tiroides, anemia, se está viendo mucha anemia, las enfermedades infecciosas, algunos medicamentos. ¿Sabés qué? Yo de mi consultorio van muchos marchando directito al gastroenterólogo porque es el primer punto a veces de una celiaquía. Ah, claro. Sí. Entonces, una vez que tenés ese diagnóstico, lo abordás más simple. Lo que ha contado el doctor es para casos realmente de mucha más trascendencia y lo que serían las alopecias definitivas, las cicatrizales. Por suerte no son muy grandes el número, ¿no? No sé, claro, nosotros concentramos lo poco que hay en un lugar, entonces tenemos un número importante. Claro. Y Alberto, en el final, hay un segmento de la población de muchísimos jóvenes que está atravesando justamente por este problema. ¿Ustedes lo vienen observando de la misma manera? Sí, es bastante más frecuente la consulta por el microimplante capilar. Claro, claro. Y con muy buen resultado.
Yo es una cirugía que habitualmente no hago, he hecho algunas, pero hay gente que se dedica a esto y lo hace muy bien. Sí, espectacular. Y se ha avanzado mucho, ¿no es cierto? Sí, se habrá avanzado. Porque ahora se hace pelo por pelo. Cirugía robótica, en fin. Sí. Tenemos instancias antes, Daniel. Sí, no, por supuesto. Seguramente algún televidente debe andar con alguna dificultad de este tipo. ¿Dónde lo pueden encontrar a ustedes? Nosotros estamos... Justamente para el abordaje de esta problemática, ¿no? Somos vecinos del consultorio Italia 424, en el segundo piso, ahí nos pueden encontrar. Consultorios Integrados Rosario. Perfecto. Han sido muy amables por estar con Muchas nosotros. gracias. Gracias Nosotros vamos a una pequeña pausa y ya estamos con la última nota preparada para hoy. Son solo 6 pasitos, Kini 6. 6, 5, 4, 3, 2, 1, Kini 6. Son solo 6 pasitos. A la suerte hay que ayudarla. Con el Kini estás a 6 pasos de tus sueños. ¿Qué esperás para cumplirlos? 6, 5, 4, 3, 2, 1, Kini 6. Llegó Billetera Santa Fe. Todos los beneficios que necesitas para tus compras y tus ventas a un clic a través de la app Plus Pagos. Simple de usar, transparente, segura y sin gastos extras ni complicaciones. Santa Fe Provincia. Amén, Asociación Mutual de la Educación Nacional, siempre ofreciendo los mejores servicios a sus asociados. Corrientes 370-448-0240, Rosario. Te insulta, te desprecia, te agrede, te amenaza. Llama al 0800-444-0420. Siempre estamos a tiempo de pedir ayuda. Consejo Municipal de Rosario. La Municipalidad de Capitán Bermúdez y su intendente Daniel Sinali, siempre junto a la educación, la ciencia y la cultura. Escuchar para legislar, dialogar para garantizar derechos y construir una provincia más justa. Cámara de Diputados de la provincia de Santa Fe. AMET, Asociación del Magisterio de Enseñanza Técnica, la verdadera defensa de la educación técnica. Adrián Villovich, presidente comunal de Luis Palacios, siempre acompañando la educación y la cultura de su pueblo. El gobierno de la provincia continúa su plan de vacunación ordenado por prioridades. Doy gracias a toda esta gente que hizo posible que los vacunen a nosotros que somos de riesgo. Santa Fe Provincia. 6, 5, 4, 3, 2, 1, Kini 6. Son solo 6 pasitos, Kini 6. 6, 5, 4, 3, 2, 1, Kini 6. Son solo 6 pasitos. A la suerte hay que ayudarla. Con el Kini estás a 6 pasos de tus sueños. ¿Qué esperás para cumplirlos? 6, 5, 4, 3, 2, 1, Kini 6. Estamos, como decíamos antes de ir a la pausa comercial, con Antonio Salina, que es el responsable, el jefe, defensa del consumidor de la MUNI de Rosario. ¿Qué tal, Antonio? ¿Bien? Buenas noches, Daniel. Mucho gusto. Bueno, días pasados han tenido un encuentro importante para analizar los derechos del consumidor con organismos nacionales, provinciales y municipales en relación a que se está celebrando justamente el Día del Consumidor. Exactamente. Es así, ¿no? Sí, como cada 15 de marzo. Y vos sabés que la efeméride de este año tiene un color particular porque la Oficina Municipal de Defensa del Consumidor de Rosario está cumpliendo 30 años. 30 años. Es una oficina pionera en el país. Se crea en 1992, la Ley de Defensa del Consumidor Nacional se sanciona en el 93 y la Constitución la incorpora en el artículo 42 en el 94. O sea, Claro. Antes de la ley y de la reforma constitucional, Rosario ya tenía su Oficina de Defensa del Consumidor. Ahora, en los últimos tiempos, Antonio, ¿cómo se ha ido internalizando justamente desde el punto de vista del hábito cultural el tema de los derechos de los consumidores, ¿no? Sí, vos sabés que interanualmente, Daniel, vienen creciendo los reclamos, denuncias y consultas a la oficina en un 20-30%. En el 2021 contabilizamos 11.760 reclamos de rosarinos y rosarinas que se acercaron a la Oficina Municipal del Consumidor con algún problema.
Lo bueno para decirte es que entre el 75 y el 80% de esos casos que llegan los podemos resolver favorablemente. Necesitamos que los rosarinos sepan y concurran a la oficina para poder hacerlo todavía más. Y vos sabés que uno de los desafíos principales que nos pusimos para este año es sacar a la oficina a la calle y a los barrios. Descentralizarla. Claro. Nosotros estamos Córdoba 852. No son todos y todas las rosarinas quienes pueden acercarse, entonces queremos, ya el 5 de abril empezamos a hacer un recorrido por vecinales y centros de jubilados para poder llevar la atención de la oficina descentralizada, pero también para poder hacer capacitaciones, educación. Vos sabés que uno de los problemas que más nos preocupa este año tiene que ver con el crecimiento que están teniendo las estafas virtuales. Bueno, justamente a eso quería apuntar, porque ustedes estuvieron trabajando días pasados también en un encuentro en relación a los delitos informáticos, que hoy están al orden del día. Es así, vos sabés que está al tope de los reclamos que estamos recibiendo y hemos hecho un informe, hay un análisis de esas estadísticas, y el 60% de las estafas virtuales, las víctimas son adultos mayores de 60 años, hombres y mujeres mayores de 60. Días pasados hicimos un encuentro en el Consejo Municipal con representantes de 20 centros de jubilados para poder llevar un curso de prevención de delitos informáticos a todos los centros de jubilados de la ciudad, porque básicamente tenemos que prevenir para que no ocurra, pero también al mismo tiempo tenemos que exigirle a los bancos que levanten los estándares de seguridad. Vos sabés que crecieron 3000%, según un informe del Ministerio Público de la Acusación, los delitos informáticos desde la pandemia a esta parte. Todos nos volcamos a hacer transacciones electrónicas, compras virtuales, remotas, entonces evidentemente ha habido muchos vivos y vivas que han tomado eso como un lugar de delito. Bueno, tenemos que educar a la ciudadanía para que no incurra, no caigan esas trampas, pero también tenemos que exigirle mayores niveles de seguridad a las entidades bancarias. Antonio, evidentemente el tema de los 2 últimos años de pandemia, donde prácticamente todas las actividades se hacían en forma virtual, esto ha acelerado seguramente este proceso que estás planteando, ¿no? Absolutamente. Vos sabés que crecieron entre un 120 y un 150% las denuncias referidas a este tema en la Oficina Municipal del Consumidor. Siempre que voy a algún medio y que tengo la oportunidad, invito a los rosarinos y rosarinas, estamos en Córdoba 852, sino el 0800-666-8845, a que nos consulten, ante la duda, consúltennos. Si es un caso para intervenir, intervendremos, si no, asesoraremos y acompañaremos. Te vamos a invitar para otro programa para expandirnos en otras temáticas que tienen que ver con los derechos del consumidor, que me parece que este es un programa que se adapta justamente para poder difundir esto, y nos parece muy importante la descentralización fundamentalmente. Así que por ahora te agradezco tu visita, tu presencia. Muchísimas gracias, Daniel, a disposición. Muy amable. Nosotros cerramos el programa con Alejandra Karim. Nos vamos, volvemos la próxima semana para poder en el aire a Educación, Ciencia y Cultura. Destrozarme la vida y arrastrar mi esperanza al espanto. Te importó que se hundieran en llantos mi amor y mis sueños, pues cierto que no. Te importó que grité de rodillas, no me hagas sufrir de este modo, y querés que me olvide de todo, cerrando mis ojos, dolor. Vos me has hecho mucho daño, te adoraba y me mentías, pero tanto daño, todo el que podías. ¿Te parece todavía que te puedo perdonar? Vos serás como una herida para el resto de mi vida, pero otra cosa jamás. Si era yo quien te hubiera mentido, quien te hubiera llenado de agravios, con la pura verdad en tus labios, no es cierto que harías lo mismo que yo. Te callas
porque sé lo que digo, porque puedo gritar lo que siento, porque ahora no sos mi tormento, no sos mi locura, ni quiero tu amor. Vos me has hecho mucho daño, te adoraba y me mentías, pero tanto, tanto daño